Hola, Leandro. Hola, ¿cómo andas, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Ay, bueno, si somos tres. Hola. Esperamos unos minutitos más y arrancamos.
Bueno, empezamos. La, la idea para esta reunión es poder compartir con algunas cuestiones que hacen a la clínica propiamente dicha. Por eso había propuesto si alguien tenía interés en presentar alguna viñeta o algún relato, recorte clínico para poder comentarlo. Es decir, que esa posibilidad está abierta en caso de que no haya quien quiera hacerlo. Comenzaré con unas ideas que tengo en estos momentos en términos de elaboración. Lo estoy pensando para un artículo que estoy escribiendo que tiene que ver con la idea de pensar las posiciones del sujeto que consulta por cuestiones de consumo problemático desde la perspectiva del Losange de la fórmula del fantasma. Eh, Son cuatro operaciones: mayor, menor, disyunción y conjunción. Vamos a comenzar por, en principio, la relación de mayor y menor. Para esto necesitaría un pizarrón, pero vamos a utilizar el chat para poder compartir estas operaciones. ¿Sí? Eh, si están viendo el chat, podrán ver que escribí sujeto mayor que la droga. Antes de, vamos a hacer una aclaración. Esto no necesariamente eh, implica que la droga sea el objeto A, como en algún momento Lowenstein en un tono burlón, perdón, Lowenstein no, Olivenstein, en un tono burlón en un congreso nos señalaba a quienes estábamos haciendo una exposición. Eh, Si bien podría pensarse que el consumo de drogas viene a ocupar el lugar, como ya he señalado en alguna de las reuniones anteriores, viene a ocupar el lugar de ese das Ding perdido como objeto de satisfacción plena y que, como siempre, deja un plus de insatisfacción. De allí podemos pensar la insistencia en el consumo como un intento de una, otra y otra vez para poder alcanzar algo de esta plenitud que había intentado obtener. ¿Sí? ¿De qué manera un sujeto puede, en una presentación clínica, pensarse o referirse en términos de mayor que la droga? Por ejemplo, cuando nos señalan: yo no tengo ningún problema con la droga, yo la controlo, la manejo, la dejo cuando quiero,
Cuestiones muy frecuentes en los relatos de nuestros consultantes. Máxime en aquellos que llegan impulsados por alguna situación que va más allá de su determinación o malestar respecto de dicho consumo. Eh, Jóvenes en una situación que, creo habérselos comentado una vez en Uruguay, eh, en una supervisión, decían que quien estaba siendo presentado su relato se encontraba en la situación de luna de miel con la droga. Eh, Allí el sujeto no se ve en déficit respecto, ni en déficit, ni en el sentido de cierto malestar que podría procurar el consumo de la sustancia. ¿Sí? Eh, en este sentido, la posibilidad de pensar esto no es solo a los fines de, yo creo haberlo dicho antes con respecto a la cuestión de la adicción y todos estos asuntos, es poder darle el valor clínico que puede tener para nosotros. ¿Mm? No se trata de una mera cuestión especulativa ni de generación de saber, sino eh, simplemente servirnos para poder pensar la clínica. ¿Mm? Postura inversa a la de aquel que llega a la consulta y nos manifiesta su malestar por el consumo. Esto sería en el primer caso el sujeto mayor que la droga, en el segundo caso la droga mayor que el sujeto. ¿Mm? O si lo quieren, el sujeto menor que la droga. Estas son las situaciones en las cuales alguien llega y nos refiere: no puedo parar de consumir, no puedo con la droga, y cuestiones que refieren la imposibilidad de tener la ingesta en principio. Desde esta perspectiva, creo que estas son las situaciones, no sé si las únicas, pero sí una de las principales situaciones en las cuales podemos pensar que algo de un dispositivo analítico puede instalarse. Alguien que en esa perspectiva esté en términos de los pacientes a merced de la droga. En cuanto a la conjunción, en cuanto a la conjunción, el sujeto encuentra en el consumo una situación que le permite continuar con lo que en algún momento les hice referencia, lo que yo llamé la cotidianidad imaginaria. Recuerdo el caso, creo habérselos comentado, de aquella persona que trabajaba en los años 90 en una multinacional, trabajaba
largas jornadas de trabajo de casi 12 horas, eh, luego salía, iba a un after, continuaba el consumo, si podía dormía, al día siguiente volvía a trabajar, volvía a consumir, y en ese loop se encontraba todo el tiempo sin que haya ninguna manifestación en la cual eh, hubiera algo disruptivo en ese consumo para ese sujeto. Independiente, disrupción, digo, en términos de aquello que a un sujeto le provoque cierto malestar, no, muy por el contrario, era lo que le permitía sostener esta rueda casi incesante en la que se encontraba. La disyunción la encontramos, por ejemplo, y este es un punto, les decía que esto es algo que yo estoy pensando, y por lo menos de manera provisional, considero que la legislación, por ejemplo, podría venir a ocupar el lugar que plantee la disyunción. No es posible, ya que pesaría sobre él la posibilidad de algún tipo de sanción. Del mismo modo en que podría darse la situación donde en un entorno familiar, etcétera, algo de este consumo lo coloque al sujeto en términos de una dificultad para continuarlo. ¿Esto qué es lo que nos hace pensar? Que hay así una ubicación que que no es en modo alguno uniforme para todos los sujetos de ninguna manera, que tampoco tiene que ver con la estructura de ese sujeto neurótico, perverso o psicótico, ¿sí? Ya que en muchos casos, por ejemplo, en la psicosis, quiero haberles hecho el comentario de aquella situación donde muy graciosamente dije que la cocaína en una reunión de personas bastante anticonsumo, dije que la cocaína era un excelente antipsicótico basado en la experiencia de los pacientes que llegaban a la internación, dejaban de consumir inmediatamente por imperativo de la prohibición de consumir y al poco tiempo eh, presentaban un cuadro de descompensación psicótica. Ahí habría un efecto de conjunción. Digo, estas son las posibilidades que nos brinda el pensar las relaciones entre el sujeto y la droga, entre el sujeto y el consumo de drogas, desde la perspectiva del Losange. Pacientes que solo pueden tener encuentros sexuales con un partener a condición de haber consumido. Es aquello que le propicia este consumo, esa posibilidad. Mientras pensaba estas cuestiones, se me ocurrió que posiblemente haya situaciones, por ejemplo, las situaciones de consumo de sustancias que caen bajo el imperio de las leyes de doping deportivo. En esas situaciones se daría una suerte de intersección entre la disyunción y la conjunción, porque
para el que consume sustancias bajo la forma del doping deportivo, sería la condición para poder seguir realizando esa actividad deportiva, pero a la vez se daría la disyunción por imperio de las leyes que prohíben el consumo de esas sustancias en una determinada circunstancia como es la práctica deportiva. Disculpen el carácter fragmentario del relato que voy haciendo, pero esto es algo que yo, como suele decirse, es un work in progress, pero que me interesa mucho porque es lo que además de estar pensando las cuestiones del alojamiento de los pacientes, que es el tema que nos convoca, me parece que es una de las formas posibles de pensar la clínica desde esta perspectiva. En la medida en que esto no nos deja sin herramientas teóricas, sino que por el contrario son herramientas teóricas que podemos aplicar a la clínica para pensar los relatos de nuestros pacientes, que en definitiva es lo que a los psicoanalistas nos interesa. No nos quedamos en la mera cuestión especulativa respecto de eh, las conceptualizaciones teóricas que muchas veces terminan siendo un copy-paste de los maestros. Para copiar y pegar, leamos los originales. Mavi se sonríe, me parece. Pero es un asunto muy habitual. A ver, recuerdo un caso, ya hace algunos años, de alguien que recién se recibía y escribió un libro. En realidad fue el primero que conocí en eso. Después conocí otros que a los 3 meses de recibirse se ponía se puso a escribir uno de estos libros muy preta por té, ¿no? Donde se juntan cinco y escribe uno un cachito de una cosa y eh, lo que hacen es constituir un libro sin demasiada congruencia temática ni otra cosa. Eh, si esto no tiene anclaje clínico, si no hay una referencia a la clínica, es filosofía. Filosofía que es una disciplina absolutamente respetable en el campo de la filosofía. Ahora, sí, desde la perspectiva del psicoanálisis, lo único que hacemos es una elucubración meramente teórica, una suerte de conceptualización alejada de la clínica, ¿para qué nos sirve? Si hay algo que se puede dar en el campo del psicoanálisis, es la referencia de la teoría a la clínica. Sin eso, me parece que lo que queda es demasiado pobre. Bien, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cuáles son las relaciones posibles entre el sujeto
entre el sujeto consumidor y la sustancia consumida, se nos abre la posibilidad de pensar algo que desde la perspectiva del psicoanálisis no ha sido fácil. Es más, creo que no hay, creo que no hay, he leído algunas cosas sobre temas, pero no he visto un intento de conceptualización, de, si me permiten decirlo de este modo, de definición de los consumos problemáticos desde la perspectiva del psicoanálisis. Porque decir que se trata de algo que tiene que ver con que un sujeto incorpora en su organismo, en su cuerpo, una sustancia, podríamos decir, tal vez, que se trata de una intoxicación. En algún momento creo haber hecho referencia a esta cuestión. La intoxicación no necesita de un sujeto humano. Los animales pueden intoxicarse. Habrán escuchado hablar de la marula, una bebida muy rica, muy alcohólica, peligrosamente dulce, eh, inchequeable, eh, de un fruto africano y que algunas especies, los elefantes, las jirafas y algunos monos consumen y entran en un estado de... es un abanico de posibilidades que va desde del estupor a quedar absolutamente dormidos por efecto de los consumos. Pero eso no es una adicción. Eso no es una adicción. No hay, digo, por lo menos pensando la adicción como un asunto humano. Ninguno de esos animales ha podido dar cuenta de su... Por obvias razones, los animales no hablan, no están atravesados por el lenguaje. Tal vez si se tratara de algún animal doméstico, estaría en la situación de ser atravesado por el lenguaje. A los animales, a nuestros animales los llamamos y en el caso de mi gata Tita, a veces viene, a veces no, pero bueno, eso ya es cuestión del carácter de ella y de la malcrianza a la que ha sido sometida. Eh, el asunto acá es que los animales salvajes nada de esto, nada de esto presentan. Ni el atravesamiento del lenguaje y obviamente los animales no hablan. Y acá tenemos otro asunto que me parece que es destacable. La mayoría de las pruebas de laboratorio, si bien están hechas en un contexto en los cuales los cobayos, las ratas de laboratorio y demás animales a los cuales son sometidos a pruebas de, por ejemplo, cocaína y demás, hay algo en eso que falla. Y es justamente la diferencia que existe entre los animales y los humanos respecto del uso del lenguaje. Desde esta perspectiva, cualquier prueba de laboratorio que no incluya la condición de sujetos del lenguaje de los seres humanos, me parece que por lo menos es cuestionable en sus efectos a los fines de pensar
las consecuencias del consumo o, por otro lado, la génesis del consumo en un sujeto. ¿Se sigue hasta acá lo que vengo diciendo? Ok, perfecto. Eh, Estas son las dificultades a las que nos enfrentamos cuando intentamos generar una conceptualización respecto del tema de los consumos problemáticos en tensión con otros discursos, por ejemplo, el científico. El discurso científico lo que hará es señalarnos que existen ciertas zonas del cerebro de los cobayos, las ratas y demás animalitos de laboratorio que son activadas por el consumo. He leído muchas cosas sobre la cuestión de la cocaína y de la heroína, ¿no? Eh, pero esta cuestión meramente neurológica, o mejor dicho, meramente de la neurología animal, no son aplicables a los seres humanos. Sin embargo, se insiste con esto. Recuerdo que en los años fines de los 80, principios de los 90, había un señor que había logrado hacer pie en la provincia de Buenos Aires teniendo a su cargo los mapeos cerebrales. En las épocas del jarrón de Coppola, Samantha, y ya no me acuerdo cuáles de esos personajes de la noche porteña, los habían mandado a todos en alegre montón, creo que hasta Tarantini también, para hacerles un mapeo cerebral. ¿Sí? Y ahí supuestamente aparecían en naranjas, verdes, rojos, las distintas zonas afectadas por el consumo de cocaína. Bien, luego de semejante despliegue tecnológico, inútil, por cierto, porque era meramente, hay gente que molesta y que no quiere dejar de escuchar. Son las delicias de estar en la casa. Y es así. Si no, tal vez no podríamos estar. Sería bastante más complicado si tuviéramos que estar todos en San Martín. Pero bueno. El asunto acá es, ¿qué hicieron después con todos estos personajes? Tiene una especie de corte de los milagros, ¿no? Eh, Cuando les hicieron el mapeo cerebral, ¿qué hicieron? Los mandaron a un tratamiento neurológico para ver las afecciones del cerebro, del hipotálamo, de vaya uno a saber cuántas cosas más. No, los mandaron a hablar con alguien. Los mandaron a hablar con alguien. Actividad humana por excelencia. Les devolvieron la dignidad humana en algún punto. Les devolvieron la dignidad humana. No hicieron más que eso. No hicieron más que decir, anda a ver a fulanito o a fulanita que te va a escuchar. En eso consistía, en eso terminaba toda la parafernalia médico-tecnológica a los fines de poder atender a alguien. Nada más. Una vez, querido amigo Héctor López,
eh, decía, palabra más, palabra menos, que el psicoanálisis no era el mejor método para curar una adicción. Pero en aquellos casos que funcionaba, era el mejor. Porque ubicaba allí las cuestiones que hacían a las cuestiones, esto que en algún momento yo creo que hice referencia acá, a las cuestiones del seminario 7 cuando Lacan habla de las cuestiones del sujeto, de diesaje, las cosas del sujeto. Bueno, el psicoanálisis creo que ha sido el discurso que ha recortado estos asuntos. Nadie, hasta Freud, y creo que después de Freud tampoco, eh, pudo encontrar cuáles son aquellas cuestiones que hacen a los asuntos del sujeto referidos al consumo de sustancias. Yo voy a volver a citar un texto que ya lo debo haber citado 2 o 3 veces. No me canso porque para mí es un texto maravilloso, que es La sexualidad en la etiología de las neurosis. Eh, Léalo porque es maravilloso. Eh, a ver si lo encuentro por acá. No tener que levantarme, y si no, trato de hacer un parafraseo. Dice más o menos Freud que el consumo de sustancias lo que hace es intentar recuperar aquello de la sexualidad fallante. Hay una falla en la sexualidad que se intenta compensar con el consumo de sustancias. ¿Sí? Consumo de sustancias, todo lo que tomamos mate, fumamos, tomamos Coca-Cola, lo que se les ocurra, café, digo, para no caer en las cuestiones supuestamente neuroquímicas insoslayables de la heroína, la pasta base, el crack y demás yerbas, creo que hay una cuestión que sí que es inherente a la sustancia, porque posee desde cafeína hasta más uno a saber qué porquerías tiene. Digo, una de las que sé que tiene la pasta base es hidrocarburos, le ponen nafta, gasoil, y con eso la cocinan. Eh, es el fondo de olla, literalmente. Entonces, todo esto, todo esto, de ser el único asunto del que se trate, digo, la materialidad de la sustancia, deja de lado las cuestiones humanas como la sexualidad. El psicoanálisis se ocupa de eso. ¿De qué manera algo de esta cuestión repetitiva, insistente en el consumo, es lo que hace de intento de poder dar alguna vuelta a los fines de resolver eso que ahí está complicado con el tema de la sexualidad? Hay gente que toma alcohol de vez en cuando, gente que toma Coca-Cola de vez en cuando. ¿Y cuál será el carácter distintivo que hace que un consumo pueda considerarse adictivo o no? Les pregunto a ustedes.
Y vuelvo un poco a esto que vos mencionaste más de una vez, y es esa disrupción respecto de lo que es la vida cotidiana del sujeto. Sí, esa podría ser, pero me parece que hay algo, porque voy a tratar de recordar el nombre. Hay un síndrome, a ver, se los describo, esos pibitos y pibitas que salen una vez por mes, se toman todo el alcohol junto y entran en un estado de coma alcohólico de manera esporádica. Ok, Tiene un nombre, eh, ya me intentaré acordar, o si alguno se lo acuerda, por favor, ayúdenme. Eh, pero en estas personas, adolescentes fundamentalmente, donde se la pegan en la pera una vez cada tanto cuando salen, pero no existe en estos casos el carácter de necesariedad. Si tienen ganas y no lo han hecho hasta ahora, ustedes están a tiempo de hacerlo, lean Shonky. No, no está por acá. Shonky de William Burroughs. Es un libro sobre los consumidores de sustancias derivados opiáceos y demás en Nueva York, Manhattan, en los años 30, 40, en la época en que ese tipo de drogas era prescripta por los médicos. Pero más allá del carácter legalizado de la sustancia, lo que se presentaba a lo largo del texto eh, es la cuestión del carácter necesario de ese consumo para ese sujeto. Distinto es de aquel que va a un cumpleaños, un casamiento, una fiesta y se emborracha. Donde se tratará de una cuestión contingente. ¿Sí? No es una cuestión que tenga ese carácter de necesariedad para el sujeto. El sujeto no puede estar sin la droga. ¿Mm? Yo creo que estas son las cuestiones que hacen a las relaciones posibles entre un sujeto y el consumo desde la perspectiva del psicoanálisis que nos permiten pensar dónde está ubicado ese sujeto respecto del consumo. Esto es una pregunta posible para realizar en el momento de pensar un caso. ¿De qué modo está ubicado el sujeto en ese consumo o en relación a ese consumo para pensar cuál podría ser la dirección de la cura? Porque sería un error considerar que todos aquellos y todas aquellas que nos consultan lo hacen en el mismo nivel de relación con ese consumo. Esto es lo que yo he intentado señalar en más de una oportunidad cuando a los fines de una consulta damos por sentado que la consulta está realizada a los fines de dejar de consumir.
Y no siempre sucede eso. Hablamos oportunamente del farmacón. Hablamos oportunamente de estas dos posiciones alternativas o simultáneas entre el veneno y el remedio. Y no en todos el consumo de sustancia es un veneno. Insisto, subjetivamente hablando, por supuesto. En esos términos es que estamos hablando en clave de sujeto humano, no de otra cosa, no de una intoxicación, no del efecto puro sobre un organismo de una sustancia. Dijimos también que el organismo humano, como tal, el cacho de carne, está perdido por efecto del lenguaje. Por eso no todos nos comportamos en las cuestiones sexuales de la misma manera. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna acotación, algo que quieran aportar de su propia cosecha? Bueno, sigo hablando yo. Este tipo de cuestiones respecto de preguntarse la posición del sujeto se advierte mucho en las supervisiones. Superviso en dos o tres lugares, además de las supervisiones en mi consultorio. Yo formulo dos preguntas en general para comenzar, después del relato. ¿Por qué decidió presentarlo? ¿Y qué preguntas le suscita el caso? Yo creo que estas son las dos cuestiones fundamentales a la hora de la presentación de un relato clínico a los fines de una supervisión. Esto me parece que es sumamente importante porque ubica ahí al analista, que es quien nos relata ese caso y que está hablando, para decirlo de alguna manera, nos cuenta lo que dice que el paciente dijo. En algún punto podríamos agregar lo que el paciente le habría dicho. Y esto me parece que nos pone en la pista de un asunto que es cuando un paciente nos cuenta que el padre le dijo, vos para lo único que servís es para estar fumando porro, etcétera, 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 ¿cómo podemos saber qué fue lo que ese padre dijo? En todo caso, una buena manera de transmitir esto sería eh, de la siguiente manera. El paciente dice que el padre le dijo. Esto es, tenemos en el marco del desarrollo del análisis
una primera cuestión donde se releva el relato de nuestro paciente y en el marco de una supervisión, el relato que hace un analista del relato del paciente. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Y esto tiene una cuestión y es cómo podemos saber qué de eso, qué de eso eh, hay de cierto. ¿Cómo saber qué fue lo que dijo el padre? Es más, hasta nos podríamos preguntar, ¿qué hay de cierto de alguien que dice que consumió o que no lo hizo? ¿Es este nuestro asunto? ¿Cuánto hay ¿cómo decir? De asertivo en el punto donde alguien dice, "Ah, hace 2 años, 4 meses, 5 días y 22 horas que no tomo"? ¿Es eso lo interesante? Estamos allí cual detectives con una gorra escocesa y una lupa al estilo de las caracterizaciones de un Sherlock Holmes que hace, que investiga las cuestiones acerca de lo ocurrido. Sí podríamos considerar, si alguno tuvo la oportunidad de ver alguna película o de leer el libro, que es mucho más interesante, respecto de la cuestión de en qué se basaba Sherlock Holmes en sus conclusiones. ¿En base a qué sacaba sus conclusiones? ¿Alguno recuerda? Los detalles. No era la gran, perdón, no era la gran cuestión, era el detalle. Era el detalle que daba cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿No es lo que hace un analista? Cuando alguien en lugar de decir una cosa tiene un tropiezo en el decir y dice otra. No hay un detalle en aquel que cuenta que se encontraba soñando, que miraba por una ventana y se encontraba de espaldas en una ventana que daba a un lugar que no se podía determinar y que era una pared pintada de azul. Pintada de azul. ¿Qué podés decir de eso? La ventana, el horizonte que no se distingue, la espalda, etcétera. El analista pregunta por la pared pintada de azul. Freud, cuando le pregunta en el relato de Dora, que le dice, he considerado dejar de
de venir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto hace que lo pensaste? 15 días y Freud toma ese detalle de los 15 días para preguntarle como el personal de servicio, como una mucama. En general se trata de eso, de detalles, de los elementos nimios. Como cuando Mazzotta decía que, bueno, no caigamos en el juego del tero en el síntoma. Allí donde el síntoma, nunca hablamos de esto. Bueno, mejor. Mazzotta decía que el síntoma tenía un efecto tero. ¿Saben? ¿Vieron alguna vez un tero? ¿Vieron lo que hace? ¿Qué hace? Díganme. Eh, Poder, grita. ¿Dónde grita el tero? Adelante, móvil. Yo tenía una amiga acá que tenía unos teros en vez de perros en Sí, su casa, porque sí. decía que eran muy buenos guardianes. Son muy buenos guardianes, etcétera, etcétera, Mm. etcétera. Sí, pero hay algo más. El tero grita alejado del nido. Claro, Alejado del nido. Es decir, que si uno mmm, distraídamente pretende encontrar el nido con los huevos del tero y lo va a buscar allí donde el tero grita, no va a encontrar nada. No es por allí. No es por allí. ¿Cuál es el grito del tero en el campo que nos convoca en estas reuniones? ¿Qué es lo que suele escucharse en este tipo de asuntos? La droga, en vez de decir tero, 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 la droga, la droga, la droga, la droga, la droga. Y podemos entrar como caballos a perseguir esa cuestión de la droga. Y no es por ahí. Por eso, en algún momento propuse una clínica de las adicciones más allá de las drogas. Vuelvo al chat. ¿Cómo se presentan los pacientes? De esta manera, la droga determina al sujeto. Y es ahí donde mucho distraído propone encarar la cuestión desde ese lado y entonces, por ejemplo, arma dispositivos que estén alrededor de la droga. No me olvido más, una vez en una supervisión viene una terapeuta y me cuenta que en la institución donde trabaja llega un paciente que había hecho un recorrido muy extenso por comunidades terapéuticas y ese tipo de cosas, y llega y dice, estoy podrido de que me hablen de la droga. Dos cuestiones. ¿Dónde está el eje? En la droga. Y por otro lado, ¿dónde está ubicado el decir? No en el paciente, sino
en aquellos que dirigen el tratamiento. Nosotros proponemos otra cosa, que sea el sujeto el que hable y que hable de lo que sea. Les conté de ese paciente que venía muy mal porque Banfield había perdido. No, no se los conté. Bueno, viene alguien y no, la verdad que no se me ocurre nada de lo que me viene pasando, estoy muy mal porque Banfield perdió y está haciendo una campaña muy mala y yo y mi abuelo con el que yo empecé a ir a la cancha, menos mal que no está porque sufriría mucho. Y yo me acuerdo que empecé de chiquito a ir con él y antes de entrar a la cancha comíamos algo y tomábamos vino y tomábamos vino, tomábamos vino. Y ahí empieza a hablar de su consumo de alcohol, etcétera, 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 en esos tiempos en los cuales iba con el abuelo a la cancha de Banfield. Ahora, si nosotros nos ponemos en la posición de quien solo quiere escuchar hablar de drogas, nos perderíamos este asunto. Perderíamos este asunto. Valiosísimo a los fines de pensar de dónde viene el tema del consumo de alcohol en este joven. Esto es ni más ni menos que la posición de un analista en cualquier asunto. Alguien que venga a hablar de su inhibición a la hora de estudiar y de presentarse a los exámenes y no poder recordar y yo estudié y repasé y rendí los exámenes más de una vez y no puedo aprobar y no puedo aprobar. Insistiremos en que nos hable del examen, de la materia, de la bibliografía, o le diremos que nos cuente. Insisto, diga aquello que se le viene a la mente sin seleccionar, sin emitir juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes con toda razón me podrían decir, pero al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay con un psicoanálisis de cualquier hijo de vecino? Podría ser. Y mi respuesta sería ninguna. Ninguna. Entonces, no hay psicoanalistas especializados. Tal vez haya algunos que se quieran presentar así. Pero la especialidad es médica. Pero, a ver, Arteaga, usted dijo que empezó a trabajar el siglo pasado y ha visto cientos de pacientes. No sé, ni me quiero poner a hacer la cuenta porque me podría deprimir mucho. Pero y usted que vio tantos pacientes, ¿no sabe de esas cuestiones? Para el psicoanálisis, ¿quiénes son los que tienen el saber? ¿No, no nos acerca peligrosamente a la perversión? ¿No es el perverso el que tiene el saber sobre la sexualidad? ¿No se presenta de esa manera el perverso? Y también pasa mucho, yo que trabajo en lo público, que se ¿Sí? terminan como
como saturando dispositivos. Yo que estoy en uno de Cedronar, Sí. mandan a la gente ahí, mandan a la gente al hospital, a todos lados. Entonces, como si en el DTC hablarían de una cosa y en el hospital hablarían otra. Y es todo el tiempo, bueno, o vas a un lado, vas al otro, o sea, pero no con la persona, hasta con la justicia, como poder ahí, se satura todo, como si hablarían de una cosa en el hospital, en una cosa con, como divisorio. Sí, sí, Paula, es así. He recibido derivaciones de terapeutas, terapeutas, que dice, anda a verlo Arteaga para tratar tus problemas de consumo. Y mientras tanto venís acá, como haría un médico clínico o un ginecólogo cuando manda a alguien que se rompió una pierna al traumatólogo. Sí, sí, sí. También nos pasa de privados que, además del tratamiento individual, van al DTC suponiendo que nosotras los vamos a alinear con el consumo. Y es una superposición de intervenciones, es como iatrogénico. Eh, sí, podría coincidir, podría hilar un poquito y pensar qué efectos tiene eso en un sujeto, ¿no? Pensaba recién algo en relación a cuando decías esto de qué diferencia hay entre de repente el sujeto que va espontáneamente, porque no siempre vienen espontáneamente, pero en el consultorio sí, ¿no? Uno supone que vienen ya con una demanda, con algún síntoma, con alguna pregunta. ¿Qué diferencia hay entre eso y por ahí lo que pasa en las instituciones? O lo que yo me he encontrado muchas veces, que yo siempre pensaba, a veces pienso que ni siquiera existe un paciente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces son llevados bueno, por su conducta por lo general, ¿no? Disruptiva, porque o lo llevan los padres o lo lleva la justicia, y obligados de alguna manera a llevar adelante un tratamiento. Entonces ahí a veces se abre la oportunidad tal vez de construir, de hacer como un intento, de ver si se puede, es como muy previo ni siquiera hay una pregunta a veces, o no trae ninguna, no hay ni demanda, pero bueno, a veces ponerse en el trabajo, si es posible, creo, de construir algo ahí, no sé, si tal vez pueda aparecer algo, ¿no? A veces el paciente viene, no habla, o habla, o bueno, si empieza a hablar, ya hay algo, pero bueno, eso pensaba, ¿no? Que esa es la diferencia, por lo menos, entre que yo encuentro muchas veces entre tal vez la práctica privada en el consultorio y en la institución, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Mavi. Mm, Eh, yo no sé si a esta altura de la soirée, de cómo están las cosas en el mundo, el consultorio se constituye en un ámbito donde la gente va sabiendo a lo que va. no, cada vez menos, es verdad. Por eso, por eso. Y la gente, y no es un asunto, no es un asunto que sea patrimonio exclusivo del consumo de sustancias. Ujú, sí, Llega alguien por cualquier cosa, ¿eh? Síntoma X. ¿Qué tal mi amigo? ¿Qué tal mi amiga? ¿Qué lo trae por acá? No sé. Me dijeron que viniera. ¿Por qué le dijeron que viniera? No sé. ¿Y por qué vino? ¿De
no me siento bien, una cosa difusa, muy, muy de malestares contemporáneos, más del orden de la inhibición, de algún tipo, lejos de la constitución de un síntoma, lejos de la aparición de la angustia, o en todo caso, nombrada la angustia como ansiedad, ¿sí? Nombrada la angustia como ansiedad a los fines de poder darle un nombre a eso, y aparece la ansiedad allí, y que recién, mucho tiempo después, dice otra vez me volvió a agarrar la ansiedad y esta sensación en la boca del estómago y no poder, que digo, preguntar, yo digo, le pregunto, no tendrá que ver con la angustia, sí, yo me siento así. Entonces, ¿y cómo lo soluciono? Ahí viene el pedido al médico. ¿Cómo lo soluciono? Consultorio, ¿eh? Consultorio, paciente que viene recomendado por otro paciente, derivado por un colega, etcétera, etcétera, etcétera. No es como cuando yo estaba en el Cenareso o en el Hospital Oyer en San Francisco Solano, o cuando llegan al centro de atención psicoanalítica en San Martín, en la zona de Miguelete. Es decir, pacientes que llegan en esa situación y que estará en nosotros el arte de dar vuelta a esa situación y de sostener, bueno, cálmese, esto ya se le va a pasar, o la infaltable, y vaya a ver a un. Está angustiado, se siente muy mal, y vaya a ver a un psiquiatra. En realidad, los que me parece que tienen que ir al psiquiatra son los que hacen ese tipo de derivaciones, porque parece que el efecto del psicofármaco es sobre ellos. Es lo mismo que cuando internan a alguien, no es tanto por la situación del paciente, sino para tranquilidad, ¿no? Del que lo da la indicación de internarse. Por supuesto, es mucho más tranquilizador saber que el fulano o la fulana va a estar ahí adentro, no va a salir, se la va a pegar en la pera, etcétera, etcétera. Es tranquilizador, pero a costa de la internación de otro. Subjetivamente, los platos rotos de las dificultades en un análisis del analista o del terapeuta, los termina pagando el paciente. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque a mí me parece que es fundamental. Si no hay análisis del analista, y vamos a estar haciendo cosas como para que nuestra neurosis se vea calmada. Entonces, ni hay especialidad en el psicoanálisis, ni se trata del consumo, o para decirlo con mayor precisión, no se trata de la droga, se trata de la relación de ese sujeto con el consumo de drogas. Entonces, acá me parece que lo que hay que empezar a pensar es que las coordenadas del psicoanálisis son aplicables con las variantes del caso para cualquier paciente. A nadie se le ocurriría, si alguien se encuentra mirando, y esto es un ejemplo clínico que recuerdo,
paciente que ya empezaba a dar señales de un despliegue en ese momento paranoide, y empieza a mirar por la ventana y se interrumpe y mira y miraba hacia un edificio vecino y decía, le pregunto, ¿qué te pasa? No, me parece que me están mirando. Entonces yo le pregunto, en el marco de este cuadro, de, de esta posible estructura, le pregunto, ¿querés que baje la persiana? Ay, sí, gracias. Y siguió hablando. Digo, neurosis, perversión y psicosis que adquirirán una modalidad de dirección de la cura particular para cada quien o para cada uno de los ubicados en esas tres estructuras clínicas. Pero que consuman o no es una cuestión en algún punto. Ahora, si me apuran un poquito, les diré, es condición necesaria, pero no suficiente. Que trate las cuestiones del consumo, no los aúna, no los aúna, no hay comunidad en eso. Habrá comunidad en cuestiones conscientes o preconscientes, si quieren, pero no en el inconsciente. Bien, paramos acá, ya hablé un montón. Si quieren preguntar, contar, decir, intervenir y demás, estamos para eso. Eh, Nada, me quedo con esto que, bueno, lo importante de por ahí de estar advertidos de todo esto cuando trabajamos en una institución. La vez pasada, cuando yo planteaba de lo difícil que era por ahí no quedar entrampado en los discursos institucionales o en los dispositivos o generar que estos espacios no se vean contaminados por eso justamente, ¿no? Yo creo que hay que estar todo el tiempo como advertido de eso, porque bueno, se complica cuando las instituciones tienen de repente ciertas expectativas en cuanto a tratamiento
o ciertos lineamientos o criterios, ¿no? Para trabajar. Y bueno, ahí en medio de eso uno tiene que ir como haciendo, ¿no? Todo, Mavi, te hago una pregunta. ¿Nos sí. podés contar en qué institución estás? Yo trabajo en una institución, es un centro de rehabilitación para adicciones, acá en San Miguel de Tucumán, se llama San Javier, este, y la verdad que a diferencia de otros, por ahí de otros centros, se trabaja, em, a ver, de alguna manera el plan terapéutico está apoyado sobre una mirada, o intenta por lo menos, estar apoyado desde una mirada psicoanalítica, ¿sí? Ajá. Así se armó el plan terapéutico. Pero bueno, en medio de eso se fueron como entrelazando con conceptos de lo que tiene que ver con la comunidad terapéutica. Y bueno, ahí creo que eh, eh, tratamos como siempre de trabajar más allá, como te decía recién, de los criterios de admisión y todos los lineamientos institucionales, siempre trabajar caso por caso, ¿no? Y bueno, de hacer que prevalezca esta cuestión de, de la subjetividad ante de la universalidad por ahí del tema de las adicciones. Pero bueno, no deja de ser una institución y todo lo que eso implica, y trabajar en la interdisciplinariedad y esta cuestión ahora y yo siento que muchas veces se esfuerzan un montón de cosas para conseguir esa interdisciplinariedad. Y bueno, y ahí en medio de eso, mm, tratar de abrir un espacio donde se lo pueda escuchar al sujeto, ¿no? Esto que decíamos hace un rato, que también muchas veces vienen de pasar por eh, otros dispositivos o a veces dispositivos como narcóticos anónimos o internaciones en lugares religiosos o internaciones en comunidades ortodoxas. Y bueno, es como, entonces a veces un montón de discursos que se entrecruzan ahí, bueno, y en medio de eso tratar de no contaminarse con eso, ¿no? Eso pensaba, que ese es como el desafío, como estar tan advertidos de eso. Por eso la vez pasada, cuando yo te decía esto de que, todo lo que me pensaba en las cosas que hacía mal, bueno, esto que me marcaste, ¿no? No deja uno a veces de estar atravesado o de mirarlo desde un lugar moral, por ejemplo, ¿no? Ahí esa fue mi. Y yo me advertí ahí cuando te lo dije y vos me devolviste y digo, bueno, justamente eso. Sí. Eh, yo tengo una definición de entre casa de la interdisciplina. Yo considero que la interdisciplina, en esta versión muy de entre casa, es trabajar codo a codo y no a los codazos. Porque Claro. si pretendemos hacer, convertir al, ¿cómo se llama? Centro San Javier, Sí. Ujú. al centro San Javier, en el centro eh, Sigmund Freud, y vamos a estar jodidos. Claro. Primero porque te van a decir, no te metas con los santos. Eh, y segundo, porque la institución ya está instituida. Mm. La institución ya está instituida y va a ser muy difícil que podamos revertir eso ya instituido. Lo que sí podemos instituir es la transferencia. Claro. Lo que sí podemos instituir es el privilegio del relato del paciente. Lo que podemos instituir es la valoración de la palabra del paciente.
Por ejemplo, paciente que viene y cuenta que ha sido sancionado, que ha sido, etcétera. ¿Y vos qué pensás de eso? Bien. Digo, hay instituciones en las cuales, aún hoy en día, en el siglo XXI, les está prohibido a los pacientes nombrar a la droga. Sí, No pueden decir que consumen cocaína. Difícil abordar algo sin nombrarlo. claro. Entonces, ahí es donde uno podría, en lugar de ir y decir, miren, esto es un disparate, etcétera, 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 preguntarle al paciente, ¿y cómo haces para hablar de tu consumo de cocaína si no decís que consumís cocaína? No, no puedo, no me lo permiten, me sancionan, etcétera, etcétera. Bueno, no puede más que darle la razón. Alguien viene y nos cuenta, no puedo decir nada, yo le quiero decir a mi pareja que me trate de cual o por tal manera, que no quiero que, pero no lo hago. Bueno, eh, Y también, no ahora, digo que sea eh, nada, algo fácil ni nada, pero como que no, al no, no, menos a mí me pasa que se enriquece un montón el tratamiento con otras profesiones. Qué sé yo, por ejemplo, gente que tiene que terminar la secundaria, bueno, como que aparecen otras problemáticas que cuando hay eso, otras profesiones que se abordan otras cosas, no es solamente, digamos, el espacio terapéutico que está re bueno, pero a las personas que concurren, nada, necesitan un montón de abordajes y que hay otras eh, personas que pueden ir como eh, trabajando esas cosas, hay otras que hacen, no sé, terapista ocupacional, el plan de vida, y bueno, y se trabajan, hay como que cada uno se va viendo según la persona y se va como trabajando y bueno, y salirse del pensar que solo el psicólogo es el que va a no sé qué. eh, eh, yo lo dije, creo que lo qué dije sé yo. alguna vez, ¿no? A cuento de que Lacan, sí, lo dije creo que la vez pasada, ¿no? Lacan hablaba de lingüística, de filosofía, de topología, etcétera, etcétera. Y entonces algunos psicoanalistas consideran que esa es la lectura que hay que hacer de por ejemplo, de la lingüística. Y en realidad, Lacan terminó diciendo en el seminario 20, yo no hago lingüística, hago lingüistería. Y en función de eso, me parece que tenemos que ceder a la tentación que muchas veces acontece de considerar que el psicoanálisis, o para ser un poco más respetuosos, que algunos psicoanalistas se quieran erigir en controladores de los saberes. Entonces, a los fines de poder, digo, más allá de revisar las relaciones que ese sujeto ha tenido con el estudio, y si es necesario que vaya a una persona X, la que fuere, a recibir algún tipo de ayuda, digo, si no, caeríamos hasta en la cuestión de, bueno, que solo puedan ejercer el psicoanálisis los médicos porque en ese caso tendrían la posibilidad de, además de escuchar, medicar. Disparate absoluto. Lo que hacemos es intervenir en el campo de ese sujeto, del lenguaje, de ese sujeto dividido entre consciente e inconsciente, y no más que eso.
si como efecto de estas intervenciones algo respecto de su consumo de sustancias se modifica, bienvenido sea, pero no tiene que ser el estandarte detrás del cual nos encolumnemos, porque si no, lo que vamos a hacer es que vayamos a considerar que todo aquel que viene a ver a Rafael Arteaga, que supuestamente, una vez me preguntaron, ¿usted es especialista en adicciones? Y mi respuesta empezó a ser, eso dicen de mí, eso dicen de mí. Ahora, si uno se presenta, ¿qué tal Rafael Arteaga, especialista? Estaría jodido. Y en esto, en las instituciones, y tendremos esta dificultad. Asimilables, no digo que sean las mismas, asimilables a lo que sucede cuando llega un jovencito, una jovencita o un señor ya mayor que la esposa lo manda porque es más, la esposa, estoy pensando en un caso que atendí hace un cierto tiempo, llama a la esposa y dice, usted atiende personas que tienen un juego compulsivo, etcétera, etcétera. La verdad que no sé, que me llame, lo escucho y vemos. Pero este tipo de intervenciones tienen el mismo grado de intersección con nuestro discurso como las que aparecen en las instituciones cuando dicen que, bueno, si consumió no pueden venir a la consulta. No se los advierto. Desde la perspectiva del psicoanálisis, lo que le podemos exigir a un paciente. Además de tal día a tal hora y si paga, que pague tanto. ¿Qué le podemos exigir además? Que hable. Porque además, si la abstinencia es la condición, pero a la vez es el objetivo del tratamiento, nosotros le estamos pidiendo que venga curado. Recuerdo en mis épocas en el Cenareso, donde en una de las internaciones, que era una internación prolongada, extendida en el tiempo y demás, pedían, los hacían ir, estoy hablando de hace muchos, muchos años, nos hacían ir una serie de entrevistas, no recuerdo la frecuencia ahora, pero eran semanas y semanas, hasta que o decían que no se drogaban o no se drogaban, y ahí los internaban. Entonces, ¿a qué punto con esto? Si alguien se tomó un vaso de vino al mediodía y tiene a las 4 de la tarde la sesión, ¿cuenta como consumo? Bueno, si se toma un vaso de vino, entonces un vaso de vino sí, dos no. Si toma dos vasos de vino, yo he recibido pacientes intoxicados, los he escuchado hasta donde se pudo. Pero esto, insisto, regla de oro, caso por caso. No más que eso.
no más que eso. Bien. Nos queda 5 minutitos de tiempo del Zoom. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Bien, siendo así, hasta acá llegamos. Acabo de dejarles un número de teléfono, les puedo dar mi celular, si es que logro, y no entiendo por qué, no sé, ahí está. Mi correo electrónico, dudas, preguntas, cuestiones con la bibliografía y demás, me escriben WhatsApp o mail y con todo gusto trataré de darles una mano en ese asunto o en algún otro que se les ocurra. El año... si me escriben, los puedo invitar, por lo menos para los de Buenos Aires. Por supuesto, vos también, Mavi, si tenés ganas de venir. En el Hospital Borda, el 3 de diciembre, vamos a estar haciendo una pequeña jornada sobre esta misma temática, que es el alojamiento de los pacientes. Vamos a estar un grupo de colegas y amigos que he invitado para armar una jornadita sobre esta temática. Y si tienen ganas y les interesó para continuar el año que viene, tengo un par de proyectos de investigación también, si les interesa trabajar en esto, me escriben y los voy teniendo al tanto. ¿Sí? Bueno, ha sido un verdadero gusto trabajar con ustedes. Creo haber podido desarrollar más o menos la propuesta que tenía, así que realmente un gusto, un gusto. ¿Sí? Así que bueno, Igualmente, igualmente. Igualmente, un gusto, de bueno, verdad. bueno, me alegro y supongo que habrá mucha más tela para cortar, así que ahí están los medios de comunicación. eh, y en función de eso, seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Bien, Muchas muchas gracias. Genial. gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Hasta Nos luego. estamos viendo. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.